Muy buenos días, sean todos bienvenidos al seminario Salud y Educación, Retos del Bicentenario. En breves minutos estaremos dando inicio al evento. Por lo pronto, los estaremos dejando con unos videos de nuestros auspiciadores. Claro 5G ya es una realidad en equipos móviles. Tú también hazlo realidad y adquiere tu móvil 5G en tiendaclaro.p. Al ver cómo está evolucionando su enfermedad, se optó por una ventilación protectiva, una intubación temprana. Me dio bastante tranquilidad. Tuve varios enfermeros que se acercaban a revisar mi estado, mi saturación, cada 5 o 10 minutos. Es una paciente que tuvo una condición potencialmente mortal. Y esta paciente en todo momento fue brillantemente manejada. Yo puedo decir, pero así afirmativo y con toda la certeza, que la Clínica Internacional me devolvió a mi hija más mi nieto. ¿Alguna vez escucharon hablar sobre sostenibilidad? Suena un concepto complicado, pero no es como parece. Lo que busca es que todo lo que hagamos, lo hagamos de manera responsable. Pensando no solo en generar ingresos para el negocio, sino también en generar bienestar en la sociedad. Porque no solo es importante qué hacemos, sino cómo lo hacemos. Y no es algo completamente nuevo para nosotros. Aunque no se den cuenta, está presente en mucho de lo que hacemos todos los días. Como cuando pensamos en soluciones para nuestros clientes e impulsamos acciones para ayudar a que a la sociedad y a nosotros nos vaya bien y nadie se quede atrás. Y aunque mucho de lo que hacemos ya tiene ese enfoque, hoy es necesario encender aún más nuestro lado sostenible. ¿Cómo? Encendiendo ese impulso que nos permita llegar a quienes no hemos llegado antes. Impulsando el desarrollo de emprendimientos y pequeños negocios. Encendiendo aún más nuestro compromiso de enseñar a otros que tener salud financiera es más fácil de lo que parece. Encendiendo aún más nuestras ganas de generar el cambio en nuestra sociedad. Por una mayor equidad de género y diversidad, donde todos tengamos las mismas oportunidades. Así, la sostenibilidad tiene que ser parte esencial de nuestro día a día e impulsarnos a tomar acción para lograr ser la empresa, la sociedad y el país que todos queremos. Por eso, en Credit Corp, te invitamos a encender tu lado sostenible y que tomemos acción para que nuestros negocios, productos y servicios sean rentables, pero también responsables. Y para que nos sintamos orgullosos de contribuir a mejorar vidas, acelerando los cambios que nuestros países necesitan. Hoy más que nunca, vivir nuestro propósito es ser sostenibles. Es hora de encender nuestro lado sostenible y ponernos en acción. Acción, enciende tu lado sostenible. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al Seminario Salud y Educación, los retos del Bicentenario. Comentarles, COMEX Perú, somos un gremio empresarial que organiza este seminario y que desde hace 30 años defiende 3 principios fundamentales para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. En COMEX Perú estamos convencidos que el impulso de estos principios institucionales de libertad que nos guían son el camino para generar más oportunidades para la población. Los resultados han sido claros: crecimiento ininterrumpido por 21 años consecutivos, reducción sostenible de la pobreza, solidez macroeconómica, boom exportador, desarrollo del emprendimiento en el Perú. Sin embargo, aún los retos son muy grandes y muchos son los peruanos
que a pesar del dinamismo económico viven en situaciones precarias, sin acceso ni siquiera a servicios básicos. Servicios como educación o salud son deficientes. Prepandemia, alrededor del 30% de los niños no acudía a la escuela o tenían atraso escolar. Y en cuanto al sistema de salud, la pandemia ha evidenciado la baja calidad donde 1 de cada 2 pacientes no reciben sus medicamentos cuando tienen una receta en un establecimiento público, o que 77% de los establecimientos de salud de primer nivel no tienen capacidad instalada adecuada. Atender esa problemática es fundamental si queremos lograr un crecimiento sostenible en nuestro país y sobre todo uno con mayores igualdad de oportunidades para todos los peruanos. Y así debemos atender en particular la mejora de los servicios de salud y educación. Esta es una tarea impostergable. Por ello, el día de hoy, COMEX Perú organiza este seminario con expositores y panelistas expertos que compartirán con nosotros un diagnóstico, propuestas de política pública y buenas prácticas en ambos sectores. Antes de empezar, quiero agradecer muy especialmente a nuestros auspiciadores, a Claro, Crélica Internacional, Credicorp, Intercorp y Sociedad Minera Cerro Verde. Vamos a iniciar el seminario. En el primer bloque tendremos el tema Estado de situación de los servicios de salud en el Perú. Para ello quiero invitar a Miguel Figalo, director de Proyectos de Apoyo Consultoría, quien hará una exposición inicial sobre el estado de situación y los principales retos en materia de salud en el Perú. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Jessica, por la presentación. Voy a compartirles pantalla. Como dijo Jessica, tenemos bastantes retos en el sector salud, bastantes retos que ya todos sabemos y que se han evidenciado, sobre todo ahora en la época de la pandemia. Todos alguna vez hemos sido pacientes, y si todavía no hemos sido pacientes, en algún momento nos va a tocar ser pacientes. Por eso este tema es de tanta relevancia. Hoy día vamos a hablar de 2 cosas en particular, 2 temas muy puntuales. Uno son los desafíos que tenemos en este sector, y creo que los desafíos son muchos. No vamos a tener tiempo para entrar en detalle en cada uno de ellos, y la pandemia lo ha evidenciado, como mencionaba Jessica. Pero luego de hablar de los desafíos, también quiero detenerme un poco en las soluciones, o en parte de lo que podríamos a encontrar como una solución. Hay esperanza, hay motivos para creer que toda esta situación que es terrible puede mejorarse. Entonces empecemos por los desafíos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que en el Perú se ha avanzado con el nivel de aseguramiento de las personas. Más o menos 88 de cada 10 peruanos tienen un seguro, público o privado, principalmente público. Eso es una condición necesaria para poder acceder al sistema de salud, pero no suficiente. Cuando uno hace doble clic y le pregunta a la gente sobre su experiencia cuando ha tratado de atenderse en algún centro de salud público o privado, lo que tenemos es que muchas personas se quejan sobre todo de la atención, demoras, maltratos, falta de insumos, de medicamentos, por ejemplo, y poca información. Esto hace que a pesar de que tengamos financiamiento, a pesar de que tengamos seguros de salud, no tenemos un acceso de calidad a la salud. Y la respuesta de nosotros, de los peruanos en general, es atenderse en las farmacias. De hecho, las farmacias se han convertido en el lugar favorito donde los peruanos buscamos atendernos para solucionar nuestros problemas de salud. Más o menos 20% de las personas van a atenderse, y pongo atenderse entre comillas, a las farmacias. Y esto genera una serie de problemas, porque un químico farmacéutico en una farmacia, por más de que tenga toda la experiencia del mundo, no tiene los instrumentos para hacer un diagnóstico adecuado y para poder recetar de manera adecuada algún medicamento. Muchas veces terminan recetando antibióticos que funcionan, nos curan del resfriado, nos curan de ese malestar que tenemos, pero generan problemas colaterales. Por ejemplo, en el Perú tenemos algunas de las cepas o de los tipos de tuberculosis más resistentes,
en términos bacteriales, del mundo. ¿Por qué? Porque el abuso de antibiótico ha hecho que las bacterias sean cada vez más resistentes. Y eso tiene que ver con cómo nos diagnosticamos y con cómo nos medicamos o automedicamos, ¿no? Estamos matando a una mosca muchas veces con un misil cuando vamos a la farmacia, pero de paso destruimos la casa, ¿no? Entonces esto es un problema que estamos solucionando en el corto plazo por ese lado, de manera dentro de los hogares, pero que a la larga nos va a salir muy caro, o ya nos está saliendo caro. Y esto además genera otro problema. Genera que los gastos de bolsillo, es decir, la parte de la salud que financiamos desde nuestra billetera, sea alta. La OMS recomienda que el nivel de gasto de bolsillo que debe tener una familia, un hogar, digamos, para que no sea catastrófico, es decir, para que no tengas que empeñar todos tus bienes y puedas seguir con tu vida, debe estar alrededor del 15 y del 20% de los ingresos. ¿Cuál es la situación del Perú? Claramente estamos bastante altos, estamos alrededor de 30%. De nuevo, ha caído en línea con el mayor aseguramiento, pero todavía es alto. Todavía es muy alto y por eso vemos muchas veces, ahora en plena pandemia, personas que buscan, que empeñan sus vehículos, sus casas, hacen rifas para poder financiarles un balón de oxígeno a sus familiares. Eso es inhumano e inaceptable. Y claro, nosotros podríamos pensar que esto es una situación de los que no tienen seguro. De hecho, sí, la población sin SIS, digamos, en pobreza, la población sin el Seguro Integral de Salud, que es el principal seguro de las personas que tienen seguro de salud, tienen que costear su salud de manera individual y aproximadamente 2/3 partes de su gasto se va en medicamentos. Pero esto no es exclusivo de las personas que no tienen seguro. De hecho, las personas que sí tienen seguro y que están en pobreza, también tienen que incurrir en gastos en medicamentos. Más o menos la mitad del dinero que sale de su bolsillo va a pagar medicamentos. Y esto, claro, suena raro, ¿no? Porque en el SIS y en los seguros, uno tiene el acceso gratuito a los medicamentos. Lo que pasa es que no hay los medicamentos. Se calcula que aproximadamente 6 de cada 10 personas que van a las farmacias privadas llegan con su receta de salud y MINSA. ¿Por qué? Porque no habían medicamentos en el sector público. Entonces, por más de que hayan aseguramiento, no hay todos los insumos, no hay todas las capacidades, no hay todas las camas, lo hemos visto en el sistema de salud público, para que realmente los peruanos podamos acceder a nuestro sistema de salud. Y acá quizás la madre del cordero, una de las piezas más claves para entender este problema es la desintegración del sistema de salud. De hecho, de nuevo, yendo al tema de medicamentos, simplemente como un ejemplo, pero esto se repite en absolutamente todas las aristas del sistema de salud, tenemos un sistema sumamente desintegrado. Tenemos por un lado el Ministerio de Economía, que es quien da los recursos, eso es normal, pero se los da por un lado al MINSA, ¿no? Y el MINSA, a través de Senares, de sus compras, del SIS, elige medicamentos. A esto además elige dentro de los medicamentos que tienen registros sanitarios. Eso es correcto, pero los registros sanitarios muchas veces se demoran años en ser aprobados. Por ejemplo, el dasatinib es un medicamento contra la leucemia. Se demoró 7 años en obtener registros sanitarios en el Perú, 7 años. Y no, el medicamento en ese tiempo, en ese lapso, no se hizo más seguro, ni se hizo más eficaz, ni nada. Pero para que tenga registro sanitario se demoró 7 años. Eso cuesta vidas. Y dentro de este grupo de medicamentos que tienen registros sanitarios, el MINSA elige qué medicamentos comprar para sus pacientes. Esto es totalmente adecuado. Sin embargo, tenemos un proceso paralelo, igual, a través de Salud. Salud hace un proceso por su lado. Y por último, tenemos gobiernos regionales, locales, los hospitales de las Fuerzas Armadas, policías, que también hacen un proceso por su lado. Al final, tenemos fondos repartidos, atomizados entre distintas entidades del Estado que adquieren diferentes productos, porque no adquieren ni siquiera los mismos siempre. ¿Cuál es la consecuencia de esta desarticulación? Uno, son mayores gastos. ¿Por qué? Porque no estamos aprovechando toda la fuerza del poder de negociación que tendríamos en conjunto como Estado.
y estamos además incurriendo en mayores costos logísticos, ¿no? Tenemos que comprar un medicamento en una época del año, el mismo medicamento 2 meses después para otra entidad, entonces usamos, para simplificarlo, camioncitos más chiquitos para la distribución y al final nos sale más caro. Y dos, tenemos, esto también es grave y pensado en el paciente, tenemos que el acceso a medicamentos varía de acuerdo a tu nivel o a tu grado de aseguramiento. Ya que estamos viendo el sistema público, que es el que cubre a la gran mayoría de peruanos. Y acá, por ejemplo, en eSalud suele tener medicamentos, en comparación al MINSA, adapta la innovación de manera más rápida. Entonces, un asegurado de salud tiene más acceso a medicamentos innovadores que son más efectivos que un asegurado del Seguro Integral de Salud. Eso no es justo. Y claro, están en 2 pliegos presupuestales distintos. Pero acá el tema es que no se está pensando en el paciente como centro del debate. Y al final un asegurado de salud, que es asegurado de salud porque tiene un empleo formal, el día que pierde su empleo formal, ese día pierde también su condición de asegurado. Y no importa si es un paciente que se está atendiendo, por ejemplo, hay pacientes oncológicos que se tratan en eSalud, que de repente pierden su condición de asegurado, y al perder su condición de asegurado, eSalud ya no los trata, tienen que ir al MINSA a registrarse en el SIS, a buscar una consulta y a iniciar su tratamiento. Y eso puede demorar años que muchas veces los pacientes no tienen. Todos estos problemas se han visto, digamos, acrecentados o visibilizados en la crisis sanitaria que estamos viviendo. Y claro, yo hablaba de varios temas y quizás muchos en la cabeza tenían el tema de la pandemia, la búsqueda de oxígeno, cómo no habían camas, cómo se habían demorado en encontrar una atención. Y bueno, eso es cierto. Pero el COVID no solo ha generado muertes por COVID. Si nosotros vemos la mortalidad aquí en gris claro, la mortalidad del 2019 es una mortalidad, digamos, de un año normal, sin incluir muertes por causas violentas. Y vemos cuándo fue el primer caso de COVID en el 2020, en marzo. Y a partir de eso calculamos el exceso de muerte y lo podemos dividir. Podemos ver las personas que murieron por COVID. Esas personas son personas que murieron habiendo sido diagnosticados con un diagnóstico, una prueba, digamos, que efectivamente tenían COVID y luego murieron. Entonces son personas que oficialmente, sin lugar a dudas, tuvieron COVID. Luego hay un grupo de exceso de muertes adicionales en comparación en el 2019, que son sospecha de COVID. Si bien no tuvieron un diagnóstico de COVID antes de morir, presentaban algún síntoma respiratorio, y como no es clara la causa de su muerte, se podría asumir que varios de ellos fueron COVID. Vamos a asumir que todos son COVID. Pero estos no suman la totalidad del exceso de muerte. Lo que hemos visto es que hay aproximadamente 17.000 personas, peruanos, que murieron por muertes que no tienen relación alguna al COVID. Muertes en exceso, muertes adicionales al 2019. Y 5 minutos. Sí. Y estas muertes adicionales claramente muestran que el sistema de salud estaba tan estresado que generaron disminuciones en las atenciones y generaron que pacientes que tenían problemas oncológicos u otros, no siguieran sus tratamientos y murieran. Y esta situación va a seguir complicándose en los próximos años porque la población se está envejeciendo y una población más envejecida tiene mayores enfermedades crónicas, enfermedades que cada vez nos van a sonar más conocidas, más familiares, como el EPOC, por ejemplo, que hoy día acá no se ve tanto, pero en Europa todo el mundo tiene EPOC, y también la comorbilidad. Esto va a aumentar va a aumentar la presión sobre el sistema sanitario. Se calcula que la población adulta mayor se va a más o menos triplicar hacia el 2050. Pero hablemos en estos 5 minutos que nos ha dado Jessica de las soluciones. Y acá quiero enfocarme en este mapa que se llama la triple meta, que ya tiene más de una década en la literatura, pero que es algo en lo que tenemos que mirar y hacia donde tenemos que orientar todas nuestras políticas. Tenemos que repensar el gasto orientado a solucionar los problemas del paciente. Y tenemos que tener 3 objetivos simultáneos. Tenemos que mejorar el cuidado, tenemos que disminuir el costo per cápita
y tenemos que mejorar la salud. No cómo gestionamos la enfermedad, sino la salud de las personas. Tenemos que hacer que las personas no se enfermen. Y esto es posible. Esto parece, digamos, el santo grial, pero es posible y es hacia donde tenemos que apuntar, porque si no, no vamos a poder hacer frente a todos estos retos. Primer punto es la prevención. Y acá voy a pasar muy rápido, pero hay, por ejemplo, cánceres que pueden ser evitados. En el Perú, uno de los cánceres más comunes es el cáncer de estómago. Ese cáncer casi no está presente o está presente en menor proporción en Europa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque depende mucho de los hábitos alimenticios. Se calcula que 40% de los cánceres se podrían evitar. Y 33 podrían ser, además, efectivamente tratados si diagnosticamos temprano. El Perú es un país de diagnóstico tardío. Y acá, simplemente para ir rápido, si sumamos los costos de un cáncer, este es un estudio que hicimos para cáncer de mama ER2 positivo, si sumamos los costos que cuesta, lo que cuesta tratar un paciente en estadio tardío, genera costos 10 veces mayor comparado a tratarlo de manera temprana. Estamos hablando de que si tuviéramos una distribución, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, ER2 positivo, tal de diagnóstico, como Uruguay, no vamos a irnos a Europa, no vamos a ir a un país del primer mundo, nos ahorraríamos 32 millones de soles al año en menores costos de tratamiento y ganaríamos 780 años de vida saludable por año. La prevención y el diagnóstico temprano es importante. Luego hay que hablar de una coordinación efectiva y de nuevo vuelvo a la compra de medicamentos. Ya se está haciendo algo con el RENETSA, que se busca agregar la evaluación de tecnologías sanitarias en un solo espacio para distribuir centralizadamente los recursos. Pero aquí necesitamos de nuevo afianzar los puntos sobre el análisis farmacoeconómico y ver qué opción es costo efectiva, pensando no solo en el precio de venta, sino pensando en todos los costos del sistema de salud. Un medicamento, por ejemplo, más efectivo, no solo puede ser más caro o más barato en función de su precio, sino es más caro o más barato porque reduce costos posteriores de hospitalización, por ejemplo. Unir fuerzas aumenta el poder de negociación, disminuye costos logísticos y además, sobre todo, genera mayor igualdad en el tratamiento efectivo. Y por último, la tecnología. La tecnología es sumamente importante y acá hablamos, por ejemplo, de la telemedicina. Y no hablo solo de la teleconsulta, que es llamar y que te hablan, ¿no? Te contactas con un doctor y te hace una teleconsulta, sino de manera más integral, de usar la tecnología para, por ejemplo, medirte todo el tiempo la presión, medirte todo el tiempo tu ritmo cardíaco. Esas herramientas hoy día las podemos tener. Y acá hay casos exitosos y hay dos casos en donde nos hemos centrado, que es el Canadá y Australia. Claro, son países de altos ingresos, pero son países muy grandes en términos territoriales, con poca población. De hecho, Canadá tiene menos población que el Perú. Y tienen mucha población rural y mucha población indígena también, ambos. Y estos países han sido muy exitosos en la elaboración de programas de telemedicina y han logrado mejorar los accesos a los servicios de salud, mejorar el efecto que tienen todas estas campañas de promoción de salud, tan básicas a veces como el lavado de manos, reducir los costos de transporte que son parte de los costos de bolsillo de una persona, y sobre todo si vive más alejada. Y por último, mejorar la continuidad, la adherencia de los tratamientos a largo plazo, que es importantísimo para generar tratamientos especializados. Y acá, por ejemplo, solo un ejemplo, ¿no? Veíamos una propaganda de 5G de Claro. Y hoy día un hospital en el Perú tarda entre más o menos en promedio 5 años en ser construido. Alguno de esos hospitales está integrando dentro de la infraestructura ya la tecnología 5G para ni bien entra a poder usarla, ¿no? Podríamos tener un centro especializado de revisión de imágenes, donde todas las imágenes vayan a ese centro de manera automática y sean revisados y el diagnóstico sea inmediatamente hecho por un especialista. Eso lo podríamos tener, la tecnología hoy lo permite, pero no lo hacemos o no lo hacemos en su totalidad. Conclusión muy rápida. Hay varias brechas en el sector salud. La pandemia ha hecho que estas brechas sean mucho más tangibles para todos nosotros, pero ojo, no es cuestión de la pandemia, esto es un proceso y cada vez será más difícil. ¿Cuál es la solución? Tenemos que generar cambios estructurales para los problemas estructurales que tenemos y tenemos que pensar centrados en el paciente. Hemos hecho un sistema de salud generado en el siglo XIX, generado alrededor de la sala de emergencia. Tenemos que salir del hospital y tenemos que comenzar a invertir en la salud y ya no solo en la gestión de la enfermedad.
Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muy buena presentación. Has dejado muy clara la urgencia de una reforma integral del sector salud, que esté centrada en el paciente, ¿no? Y que nos permita realmente no solo mejorar la cobertura, como tú me señalabas al inicio, el aseguramiento ha aumentado, sino la calidad del servicio que reciben los peruanos. Y como bien has señalado, los retos van a pasar por abordar distintos temas. Y para abordar estos retos, plantear soluciones y compartir mejores prácticas, quiero invitar a nuestros panelistas a que prendan su cámara y nos acompañen en este espacio. Vanessa Bertis, presidenta de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos, a la FARPE; Abel Salinas, doctor y exministro de Salud; Ricardo Dría, director de Claro y country manager de Global Hits Perú. ¿Estamos todos conectados? Perfecto. Entonces, tenemos que abordar esta reforma integral del sector salud, que esté centrada en el paciente. Y aquí quiero plantear una primera pregunta para nuestros tres panelistas. Estos retos que bien ha mencionado Miguel pasan por abordar, por ejemplo, la desintegración. Él menciona el sistema de salud público y cómo esto afecta a la calidad del servicio que recibe el paciente. Temas de infraestructura y equipamiento que son inadecuados, capital humano, sin duda muy relevante, la gestión y logística de medicamentos, ¿no? Esa desintegración, las consecuencias que tiene en el servicio, y las barreras a la innovación, que es muy importante no solo en la incorporación de nuevos medicamentos, los registros sanitarios y las demoras que sabemos que hoy existen, sino el uso de la tecnología también que bien has mencionado. Entonces, desde sus diferentes perspectivas, me gustaría que los panelistas puedan compartir con nosotros cuáles serían las medidas prioritarias que se debe tomar a fin de empezar a recorrer este camino hacia una verdadera transformación de la salud pública en el Perú. Empezamos, Vanessa, contigo. Hola, Jessica, sí, muchas gracias. Saludos a todos los panelistas y expositores. Gracias, Miguel, por tu presentación y a COMEX por la invitación a este seminario. Has expuesto muy claramente los problemas que tenemos y mencionabas uno que es crítico y es el punto de partida, que es acelerar el otorgamiento de registros sanitarios para que llegue la innovación al Perú. Actualmente el Perú más o menos cubre o reembolsa el 10% de los productos innovadores que hay en el mundo, a diferencia de un promedio de 65% que cubren los países de la OECD. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Nosotros proponemos que DIGEMIT, que es nuestra agencia regulatoria, que hoy día tiene aproximadamente unos 4.000 expedientes en trámite, algunos incluso desde el 2015, por demoras en las evaluaciones de estos registros, e incluso productos biológicos que pueden llegar a demorar hasta 24 meses. Sin embargo, la OMS ya establece hoy día que se usen procedimientos que puedan hacer más expeditivos estos procesos sin perder la calidad. Hay un concepto que se llama reliance. Cuando un producto ya viene aprobado por países de alta vigilancia, de agencias regulatorias robustas como son la FDA y la EMEA, estas revisiones no deberían exceder los 4 meses. Y eso aceleraría el acceso de estos productos innovadores que los laboratorios de innovación ponemos a disposición de los peruanos en el mismo momento que ya están aprobados en estos países de alta vigilancia y por estas agencias regulatorias. Esa, por ejemplo, es una de las propuestas, Jessica. Muchas gracias, Vanessa. Abel, ¿cuáles serían las medidas prioritarias desde tu perspectiva? Bueno, primero agradecer la invitación y saludar la presentación de Miguel Figalo. En realidad, interesante el panorama. Alguna incidencia en medicamentos como ejemplo, aunque él ha advertido que esto es un tema que abarca todo el sistema de salud, y Vanessa ha hecho lo propio con un ejemplo también de registro sanitario. Y sin dudas, nuestro sistema de salud, o lo que nosotros pretendemos llamar sistema de salud, que en realidad no es sino un conglomerado de financiadores y prestadores de salud, cada uno por su cuenta. Hay un ejemplo clarísimo, por ejemplo, en medicamentos innovadores en el MINSA, a través de DIGEMIT, un órgano de línea de tercer nivel dentro del MINSA, y una unidad de tecnología en salud, pero por su cuenta. Y eso es un ejemplo.
pero en líneas generales, cada uno de los financiadores, sea el Seguro Integral de Salud, el propio Ministerio de Salud, la Seguridad Social, las sanidades de las Fuerzas Armadas, policiales, gobiernos regionales, gobiernos locales, y por qué no, el propio sector privado, cada uno tiene sus propios lineamientos y sus propios objetivos que aun cuando en palabra tratan de centrarse en el paciente, al final la insatisfacción no es muy grande. Tal como dice Miguel, no se trata solamente de tener un porcentaje elevado de peruanos afiliados a un seguro, supuestamente para cortar o eliminar la barrera de acceso económico. En realidad, el acceso es mucho más que eso, y tiene que acceder a servicios de calidad y con seguridad. Eso en la práctica no ocurre. Ejemplos hay muchísimos. Obtener una cita, finalmente acceder a una cita y no tener los estudios de laboratorio, de gabinete disponibles, si hay que salir y cruzar la calle, o de medicamentos. El 80% de los medicamentos genéricos deben estar y se comercializan en los servicios públicos. Sin embargo, si no hay, el familiar tiene que cruzar la calle y buscar supuestamente el medicamento más barato, sin ningún tipo de calidad ni seguridad, medicamentos adulterados, reetiquetados, de contrabando y lo que sea, fomentando la corrupción finalmente, desde el saqueo de los medicamentos, insumos de los propios establecimientos. En consecuencia, el tema que tenemos y que enfrentamos y que la pandemia ha puesto en evidencia es que no tenemos un verdadero sistema de salud, que no hemos hecho mucho por articularlo y que probablemente ahí esté el kit del asunto. No obstante, yo trataría luego de hacer algunas propuestas de cómo integrar, cómo articular los servicios de salud y cuál sería el objetivo, no sin antes recordar que también es cierto, lo que vamos a vivir en los próximos meses va a ser un plan efectivo de lucha contra la pandemia, que es lo urgente. Ahí tenemos una serie de estrategias desarticuladas que lamentablemente no han tenido los resultados que todos los peruanos queríamos. A pesar de que hemos tratado de seguir los lineamientos, no hemos tenido resultados. Desde las pruebas diagnósticas, desde el primer nivel de atención, oxígeno, y hoy por hoy lo que estamos viendo con vacunas. Y la lentitud con la que vamos, y que ya significa un riesgo para no solamente para el Perú, sino para la población mundial. Y en segundo lugar, yo no quisiera dejar de mencionar como un tema urgente un plan de atención de los desatendidos. Y por ahí pasa en la lucha contra la anemia, gran flagelo de nuestra infancia, los calendarios de vacunaciones regulares. Tenemos miles de niños que no han completado vacunas. Enfermedades crónicas, se menciona, por ejemplo, cáncer, cirugías postergadas, que no solamente, como bien dice Miguel, encarecen después el manejo, sino que tienen un costo altísimo porque significa la pérdida de vidas humanas, irrecuperables por lo avanzado de los estadios. Enfermedades crónicas, y qué decir de las enfermedades de alto costo, o de enfermedades que requieren, se puso el ejemplo, la diferencia de poder acceder a una mujer que podría ser un familiar directo nuestro, podría ser nuestra esposa, nuestra madre o una amiga cercana, que tenga un tipo de cáncer de mama, que sabemos que con quimioterapia convencional tiene un pronóstico regular y que puede mejorarse su calidad de vida y su sobrevida si utiliza algún producto biológico, pero que lamentablemente no está disponible, no es de acceso, y que por lo tanto hacemos una gran inequidad. De manera que el sistema actual, o el pseudo sistema que tenemos, nos hace un servicio inequitativo, desfinanciado, con una calidad que lamentablemente es muy por debajo de lo que todos los peruanos quisiéramos. Y ante eso, yo creo que hay que hacer propuestas, y seguramente en la próxima intervención nosotros también quisiéramos hacer algunas propuestas. Y gracias, Jessica, por la invitación. Muchas gracias, Abel. Has puesto sobre la mesa temas muy relevantes
que tiene que enfrentar el próximo gobierno y que ya no se pueden postergar más, ¿no? Más allá de los temas de la pandemia, atender temas de vacunación, enfermedades como la anemia, el cáncer, muchísimos retos que se tienen y que tenemos que, y buscamos contribuir con propuestas concretas para enfrentarlos. Ricardo, tu percepción sobre las medidas urgentes para empezar este camino de una transformación verdadera del sector salud centrada en el paciente. Okay. Gracias, Jessica, primero por la organización y, bueno, felicitarte por la organización y agradecerte por la invitación. Felicitaciones, Miguel, por tu exposición. Bueno, a mí me toca dar una perspectiva más desde el ángulo tecnológico, pero sí me gustaría hacer un pequeño descargo. O sea, este es un problema obviamente altamente complejo, tiene múltiples aristas, es un problema sistémico y por ende no se puede abordar desde una sola de estas aristas o dos de ellas, sino tiene que avanzar en conjunto y de manera organizada, ¿ok? Por lo tanto, si bien yo puedo comentar un poco el aspecto tecnológico, no puede estar divorciado del avance que tiene que haber en conjunto frente a los otros temas como el de gestión, como el de recursos humanos, como el de logístico, etcétera, infraestructura, como se ha ido mencionando, ¿no? Y hay un tema ahí que ha sido recurrente en cuanto a la fragmentación que me gustaría tocar. Pero como tratándose de una medida prioritaria, yo creo que se puede resumir en buscar desplegar una estrategia digital de salud, donde el paciente sea el centro de este ecosistema. Esto que también se ha mencionado, que el paciente sea el centro de este ecosistema, tiene una alta profundidad, porque desde el punto de vista de sistemas, esto supone que se construya pensando en el paciente como el centro de lo que vamos a implementar y ya romper esta concepción de silos independientes donde cada institución aborda su problema a su forma, a su estilo y no se permite, por lo tanto, una correcta integración. ¿Ok? Ahora, si estamos hablando de una estrategia digital, ¿cuáles serían los ejes principales? ¿Ok? Yo creo que los ejes principales pasan por la información digital del paciente. Si estamos hablando del paciente como centro, información digital del paciente es fundamental. Y atrás de esto hay múltiples tecnologías, todas ya disponibles para hacer esto de manera concreta, ¿no? Podemos hablar de Big Data, los famosos Data Lakes, por ahí para algunos de ustedes puede ser una novedad, pero es la capacidad de poder gestionar grandes cantidades de información, ¿no? Información además de todo tipo, ya no solo información estructurada, sino también información de imágenes, información no estructurada. Yo creo que otro segundo elemento es simplificar y agilizar el proceso de atención, que significa proveer y recibir información de manera sumamente ágil. Esto en sistemas es lo que se denomina un intercambio de mensajería entre los distintos actores, ¿ok?, de este ecosistema, ¿no? Facilitar la interacción entre el paciente y el especialista. Y acá, obviamente, el medio, que además ha comentado Miguel en su exposición, de la teleconsulta o telemedicina en su versión más completa, digamos, juega un rol fundamental, ¿no? Y acá atrás, obviamente, tecnologías como las telecomunicaciones son base fundamental, ¿no es cierto? Monitoreo seguro y remoto de pacientes es otro eje fundamental de esta estrategia. Y acá tenemos mucho ya a nuestra disposición, elementos que son sensores que utilizan los pacientes para poder en tiempo real ir comunicando sus parámetros de salud para diversas atenciones médicas, ¿no? Y finalmente, creo yo que el quinto elemento de esta estrategia o eje de esta estrategia debe estar alrededor de la medición e interpretación avanzada de los resultados.
y métricas de seguimiento y su operatividad. Esto significa usar tecnologías de analítica avanzada ya disponibles para poder analizar, valga la redundancia, y trabajar, y no solamente desde el punto de vista estadístico agregado, sino también a nivel de paciente. Yo hablaría a este punto, no para extenderme, de esta estrategia digital. Nuevamente, punto de partida, el paciente como centro de su implementación. Si así lo hacemos, todos los actores van a tener que ir integrándose, conectándose, alineándose, independientemente de las plataformas tecnológicas o de información que cada uno pueda tener. Y acá no se trata de que cada uno renuncie a su plataforma para unirse a una única plataforma centralizada. ¿Ok? Muchas gracias, Ricardo. Muy interesante, y nos vas a comentar luego qué barreras existen para que esto ocurra en el Perú, ¿no? Suena como una de las aristas para atender esa transformación del sector. Encantado. Vamos, Vanessa, a profundizar un poco más en el tema de adopción de la innovación, ¿no? Hemos comentado, tanto Miguel lo ha tocado, como tú y Abel, esas demoras en los registros para incorporar medicamentos innovadores a los que todos los peruanos deberíamos tener acceso sin demora alguna. ¿Cómo podemos acelerar esa adopción de innovación y cómo modernizar el proceso de gestión de medicamentos en el sector público y cómo en el sector privado podemos ayudar a ello? Por favor, Vanessa. De acuerdo. Sí, bueno, definitivamente uno de los puntos que mencionó también Miguel es el tema del gasto. O sea, el financiamiento de salud en el Perú es aún insuficiente, no protege al paciente de un desastre financiero si es que tiene una enfermedad compleja o de alto costo. El promedio de gasto per cápita en el Perú es de $680, en comparación con el promedio de países de Latinoamérica y el Caribe, que está en $1.026. Y Miguel mencionó que el 28% de ese gasto es de bolsillo, lo cual está muy por encima de lo que recomienda la OMS. Entonces, definitivamente hay que mirar que el presupuesto de salud tiene que crecer en comparación con el PBI de los países de la región. Solamente el 5% del PBI se invierte en salud, mientras que otros países de la región ya están arriba del 7%. Entonces, sí hay un tema ahí que revisar. La salud es una inversión, tiene que asignarse presupuesto, pero también tiene que gestionarse. Año tras año vemos cómo se regresa al presupuesto que el sector salud no invierte. Entonces, no es que no haya recursos, sino que no necesariamente está bien gestionado. Y en cuanto al acceso a la innovación, mencionábamos que en enfermedades complejas, los pacientes pueden demorar hasta 18 años. Yo tengo casos en cáncer de mama, cáncer de colon, que un producto demoró hasta 18 años entre que recibió su registro sanitario, fue evaluado como producto para ser incluido al petitorio y finalmente se concretó la compra. Lo cual, como decíamos, el paciente no puede esperar. El cáncer avanza y los tratamientos actuales no son suficientes para mejorarle la calidad de vida o extenderle la vida. Entonces, en el punto de evaluación de tecnologías sanitarias, creo que es un tema que debemos poner en el centro de la atención, porque esas tienen que ser objetivas. Tienen que evaluar múltiples criterios basados en evidencia, no solamente el precio del medicamento, como mencionaba Miguel. Tienen que ser procesos transparentes que promuevan la participación de actores relevantes, como son las asociaciones de pacientes, que son los que viven la enfermedad, la comunidad médica, que tiene mucho que decir al respecto, pero también, ¿por qué no?, la industria farmacéutica, que son los que desarrollan, investigan sobre productos, son los que más saben sobre la molécula en cuestión. La evaluación para el reembolso de un medicamento, ya sea de alto costo o una nueva tecnología para tratar una enfermedad, tiene que tener procesos que son predecibles, ¿no?, que tengan tiempos definidos, que evalúen la atención médica basada en valores no solamente de la dimensión económica, que es muy importante, pero también dimensiones éticas, sociales y médicas. En ese punto, la industria de investigación ha trabajado muchísimo y existen expertos a nivel global. Hay muchas agencias de evaluación de tecnologías sanitarias a nivel global que pueden transferir el conocimiento y manejo para evitar que sean estos actores descentralizados. Tienes agencias de evaluaciones en el INS, agencias de evaluaciones en salud, incluso las propias
oficinas de evaluación de medicamentos en las Fuerzas Armadas y policiales hacen también evaluaciones de ingreso de ingresos petitorios. En ese sentido, ese trabajo descentralizado que en realidad podría ser muchísimo más eficiente y ser más expeditivo si se centraliza. Otro punto súper importante, y cuando me preguntabas, Jessica, por ejemplo, ¿qué puede hacer la industria para mejorar el acceso y la innovación? Es promover la investigación clínica local. Desde el año 2009 hasta el 2019, la cantidad de estudios clínicos se ha disminuido en aproximadamente 70%. Tenemos información del Instituto Nacional de Salud que en el 2009 se hicieron aproximadamente 134 estudios clínicos en nuestro país, por médicos peruanos en centros de investigación peruanos. Y hacia el 2019 solamente se hicieron 42. Entonces, aquí claramente no solamente hay una pérdida de transferencia de tecnología, de ciencia, sino también una pérdida económica. Se calcula que aproximadamente 60 millones de dólares es lo que se pierde en inversión de la industria de investigación en estudios clínicos que no se hacen en Perú y se llevan a otros países vecinos, como es Colombia, Ecuador, ¿no? El mismo Chile. Entonces es urgente tomar medidas a este nivel, ¿no? Para asegurar que haya políticas públicas que remuevan las barreras burocráticas que hoy existen para desarrollar estudios clínicos en nuestro país, reforzar los procesos de revisión por parte de DIGEMIT y el Instituto Nacional de Salud, e incluso los comités de ética de los centros de investigación, y capacitar a los directivos de los hospitales, tanto públicos como privados, para que puedan promover la ejecución de protocolos en sus centros de investigación, en sus hospitales. Y finalmente, optimizar los procesos, dándoles celeridad sin perder calidad, ¿no? Para garantizar la confiabilidad. Esto es una manera concreta para ayudar a acelerar el acceso a innovación en nuestro país. Gracias, Vanessa. Muy interesantes propuestas concretas que además estamos haciendo llegar a las autoridades y que alcanzaremos al próximo gobierno contribuyendo. La idea aquí es desde el sector empresarial contribuir con propuestas concretas basadas en evidencia, en data y ayudar, porque el objetivo es común, ¿no? Transformar el servicio de salud hacia uno que esté centrado en el paciente. Pero en este reto también tenemos un desafío que hemos abordado en varios momentos, que es este sistema desintegrado de salud. ¿Cómo armar o cómo construir o reconstruir un sistema de salud único? Y a eso quiero sumar, aprovechando la experiencia del doctor Aber Salinas como exministro de Salud. Hay algunas propuestas en esta campaña presidencial de aumentar lo que se destina al sector salud a 10% del PBI. ¿Esa es la solución? ¿Y cuáles serían las trabas o cuáles serían los desafíos en materia de ejecución y gestión? Por favor, doctor. Gracias, Jessica. Y empezaría con esa última parte. Desde luego que es innegable que necesitamos más presupuesto para salud. Pero lo que hoy necesitamos es más salud con el presupuesto que tenemos. Y eso significa tener una gestión eficiente. Lamentablemente, por X razones que no son motivo del panel, esto ocurre. Y desde ineficiencia, corrupción, y a todo nivel. No vamos a señalar nada ni a nadie, pero esto lo conocemos todos en el día a día. Peor todavía, el paciente, el que no tiene, el que tiene que ir a atenderse y no encuentra lo que necesita. Habiendo hablado de lo urgente, mencionábamos una lucha frontal contra la pandemia y un plan de atención, un plan de recuperación de lo desatendido, que también debe incluir salud mental, y que olvidé decirlo en el primer comentario, más allá de lo que habíamos comentado, viene cómo construimos entonces. No voy a hablar de reforma, porque todos quieren tener la bandera de la reforma en salud, y yo quisiera decir que las estrategias que se hagan en forma consensuada y sostenibles en el tiempo. No es posible que en este periodo gubernamental no solamente han habido 4 presidentes, sino más de 10 ministros de salud, lo cual es insostenible cualquier política sanitaria. Entonces sí necesitamos tener un acuerdo, y yo creo que ese gran pacto por la salud
me sumaría a una visión mucho más integral. Yo pondría dos ejes importantes, sin desmerecer los otros que voy a mencionar, pero uno tiene que ser el modelo de gestión del financiamiento. No podemos ya ir más con que cada quien maneje sus presupuestos de acuerdo a sus objetivos y a sus prioridades individuales, y me refiero a todos los financiadores. Y no estoy hablando de un fondo único, no. Cada quien mantiene su presupuesto, pero nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a gestionar priorizando algún tipo de beneficios al ciudadano, como por ejemplo la atención preventiva y promocional, buscando salud, no esperando la enfermedad, por ejemplo. Y para eso tenemos que ponernos de acuerdo todos los financiadores y todos los prestadores, incluido el sector privado, que no puede estar al margen. Es decir, y lo ha demostrado en los últimos tiempos, con el tema de las pruebas diagnósticas, con el tema del oxígeno, etcétera, y las atenciones y los resultados. En consecuencia, todos debemos ponernos de acuerdo en un modelo de gestión del financiamiento que sea común, que obedezca a objetivos y metas claras en los plazos que vamos determinando. Y lo segundo, que me parece una herramienta urgente, necesaria e imprescindible, son los sistemas de información, y que muy bien Ricardo mencionaba. Más allá de la telemedicina, más allá de la historia clínica electrónica y la teleconsulta, como también decía Miguel, es todo un sistema de información que digitalice la salud y que nos permita hacer gestión. No solamente, es cierto, hay que seguir al paciente, que el paciente se sienta atendido desde su casa con toda la tecnología, utilizar el Big Data o en fin, otras tecnologías que no alcanzan a mi conocimiento, y ya Ricardo lo explicó mejor, no voy a poner en evidencia mi ignorancia en esos temas, pero que la tecnología está ahí y que hay que utilizarla, porque esa es la manera de tener en tiempo real información para poder gestionar. Por ejemplo, ¿cómo es posible que no sepamos en este momento, porque tampoco le damos importancia en el sector público, cómo va el stock de medicamentos en los 8.000 establecimientos a nivel nacional? Claro, para nosotros en el sector público, yo he trabajado en el sector público y privado y en la industria farmacéutica a lo largo de estos 30 y tantos años que tengo en el Perú, y les digo, para nosotros nunca era importante el valor del almacenamiento. Así que no importa que haya un medicamento que tenga un stock crítico, que en 2 semanas se acabe, o tengamos stock para 4 o 5 años, que cada cierto tiempo, y seguramente en las comisiones de transferencia, cuando ya tengamos el próximo gobernante, va a salir que tenemos medicamentos por vencerse o vencidos en cantidades incontables, porque no teníamos el acceso y no podíamos gestionar, ni siquiera movilizar medicamentos de un lugar a otro. Entonces la tecnología de la información, junto con el modelo de financiamiento que nos permitan articularnos, es fundamental. Obviamente, mi ilusión es, ojalá lleguemos a tener una seguridad social universal, que significa la formalización del empleo, pero que entendemos que eso es algo gradual y progresivo que nos va a tomar muchos años. Mientras tanto, tenemos que articularnos. Y en el tema específico, vienen otros, que tiene que hablarse de política de gestión de recursos humanos, que también es una grave crisis, y una política de medicamentos. Y me adelanto a decir que hay que proponer un organismo autónomo, con alta tecnología, con autonomía administrativa, supervisor y regulador de medicamentos. Yo no estoy hablando, pero tenemos el modelo de la FDA o la EMA de Europa, o de INVIMA en Colombia, en fin, que tengan la capacidad de sentarse a la mesa, certificar, regular, etcétera, con todos los recursos, sin necesidad de interferencias. Hoy por hoy, lamento decirlo, pero casi, y no quiero ofender a Vanessa, pero ella lo debe haber sentido, casi es un pecado que los funcionarios del Ministerio de Salud de tercer nivel se reúnan con la industria farmacéutica, porque empieza la nube de distorsión, cosa que no es real. Porque si yo me siento en una mesa a negociar, y en el buen sentido de la palabra, con capacidades, se logran resultados para las partes y fundamentalmente para el beneficio del ciudadano. Entonces, yo creo que este es el momento de hacer una visión diferente a lo que queremos,
para el Perú dentro de estas propuestas que son importantes y que deben ser sostenibles. Muchas gracias, Abel. Muy, muy interesante. Y creo que la transformación y reforma de la entidad de registros sanitarios, de la IGEMIT, se cae de maduro. Es urgente y eso es algo que ya no podemos seguir pateando. Para concluir el panel, Ricardo, por favor, coméntanos, vemos esta luz, ¿no? La incorporación de la innovación, de la tecnología en la salud es tan relevante, pero ¿qué barreras hay para incorporarla y sobre todo para hacer que esto llegue a todos los rincones del Perú, ¿no? A las zonas más remotas especialmente? Correcto, correcto. Sí me gustaría, si me permite, Jessica, retomar un poquito el comentario del doctor Salinas. Me parece muy relevante la necesidad de la parte informática o de sistemas o las TICs, ¿no? Las tecnologías de información y comunicaciones, ¿no? Porque yo hablaba al comienzo de, ok, ¿qué gran reto se tiene? Una estrategia digital que sea como un paraguas, ¿ok? Ahora, uno de los elementos fundamentales o piedra angular de este gran paraguas como estrategia digital tiene que ser la interoperabilidad. Esto es que todos los actores, farmacias, hospitales, clínicas, médicos, laboratorios, cadena de distribución, etcétera, estén correctamente interconectados, ¿ok? Y que cada uno, usando su propia plataforma, puede intercambiar información con los otros actores. Y esto existe, funciona y se mencionó Canadá como un ejemplo que ha avanzado mucho. De hecho, nosotros venimos trabajando con corporaciones canadienses que se han ido especializando en este tipo de plataformas que permiten una interoperabilidad basada en estándares internacionales, ¿no? Y de esta manera se crea una carretera digital que interconecta todo basado en estándares. Y a partir de allí, uno monta, construye o coloca los sistemas para poder articular mejor toda la gestión de salud, ¿no? Y aquí estamos hablando de historias clínicas electrónicas, recetas electrónicas que puedan distribuirse directamente hacia las farmacias de preferencia del usuario o la farmacia que le corresponda, de acuerdo al área geográfica donde se está atendiendo, los repositorios clínicos, el registro de servicios, integración en general de los distintos sistemas, todo basado en esta plataforma de mensajería. Bueno, técnicamente se habla de servicios web, en fin, no es momento de entrar en mucho detalle, pero que es la piedra angular, ¿ok? Otro punto interesante es que esto hay veces se puede pensar, oye, ya quieren construir un gran sistema central. No, se trata de interoperabilidad de lo que ya cada uno de los actores tiene, pero poner a disposición de los demás la información que al final le está perteneciendo al paciente. Ahí es donde juega este rol central, ¿ok? Ricardo, por favor. Ya, perfecto. Básicamente, un área que creo sumamente importante es el tema de la telemedicina. Está muy reglamentado, está muy normado y ha probado ser un arma muy importante en época de pandemia, en esta época de pandemia, ¿no es cierto? Acá, si se habla de teleconsulta, básicamente los elementos están. Si se habla de telemedicina, se van a ir agregando capas adicionales tecnológicas basadas en un concepto que se llama el Internet de las Cosas o los sensores para poder recoger indicadores de presión arterial, ritmo cardíaco o temas más complejos como puede ser glucosa en pacientes con diabetes. Pero en su estado más base, que es la teleconsulta, está probando ser una herramienta muy importante para orientar a los pacientes y poder atender en el nivel 1, tanto de MINSA como de salud,
que puedan atender diversos tipos de enfermedades, sin tener a los especialistas in situ, ¿no? Acá el único elemento fundamental es que continúe la expansión de la comunicación fija, móvil, la fibra óptica, la banda ancha, fija, móvil, y de hecho estamos ahí, ¿no? Cerca de 80, 90% probablemente, no tengo la cifra exactamente, de los usuarios de teléfonos ya tienen un smartphone. Y es un medio muy fácil de poder llevar la teleconsulta, ¿no? Ahí quería dejar los 5 minutos. Gracias. Muchas gracias. Nos hemos excedido un poquito en el tiempo, pero vamos a cerrar ya este panel para pasar al tema de educación. Muchísimas gracias, Miguel, Vanessa, doctora Abel y Ricardo por su participación. Tenemos propuestas muy concretas, muy aterrizadas, con un diagnóstico muy claro que nos dio Miguel. Esto lo vamos a volcar en un resumen y un documento de propuestas que vamos a alcanzar tanto a este gobierno como al siguiente gobierno. Y no solo eso, sino impulsar para que se implementen, ¿no? Ya esa tarea es impostergable, como dije, en la transformación del sector salud. Así que muchas gracias por su participación y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos, el panel, mucho gusto, Vanessa, Miguel, gracias. Doctor. Pasamos entonces al panel de educación. Para ello quiero invitar a nuestro expositor, Hugo Ñopo, investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE, que nos va a presentar un diagnóstico sobre los retos en educación en el Perú. Muchas gracias, Hugo, por acompañarnos. Adelante. Un placer, Jessica. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto. Es un gusto siempre compartir algunas ideas sobre los retos, sobre lo que necesitamos, los acuerdos a los que necesitamos llegar para poder avanzar, ¿no? Y en educación necesitamos también ponernos de acuerdo muchísimo. Y para ponernos de acuerdo yo quiero poner las cosas en el siguiente contexto. Plantear esto desde una perspectiva muy sencillita. ¿Qué es lo que necesita una persona para aprender? Y voy a decir que necesita básicamente tres insumos, 3 ingredientes para el aprendizaje. Primero necesita una aptitud y una actitud hacia el aprendizaje. Necesita llegar al espacio del aprendizaje listo para aprender. Listo para aprender significa estar bien alimentado. Bien alimentado en un sentido doble. Alimentado físicamente, tener los nutrientes que le permita estar alerta para seguir el proceso de aprendizaje. Y alimentado también, vamos a decir, espiritualmente. Alimentado él. En tanto el cuidado de su bienestar como persona esté bien dado. No se puede aprender cuando alguien está estresado, cuando hay problemas en el hogar, cuando hay familiares falleciendo por COVID, cuando todo este contexto familiar no es estable, es muy difícil que el aprendizaje suceda. Entonces, este es el primer ingrediente, estar listo para el aprendizaje, que requiere la alimentación, digo, del cuerpo y del alma. Sobre esto, ¿cuánta política pública se puede hacer? ¿Cuánta intervención público-privada se puede hacer? Podemos conversar más adelante. Voy a pasar a los 3 puntos para después pasar a las acciones concretas en las que podríamos trabajar. Entonces, decíamos, primero, que el estudiante llegue apto para aprender. Segundo, que llegue a un lugar apto para recibirlo, que llegue a un lugar que tenga la infraestructura necesaria, que tenga todo el aparataje para que el estudiante pueda llegar y se sienta cómodo y pueda aprender, que además exista la arquitectura digital hoy en día tan necesaria para que esos aprendizajes puedan suceder. Lamentablemente, ahí tenemos un rezago muy, muy grande. Estudios del Banco Mundial nos dicen que la infraestructura educativa del país está en tremendo déficit. Ponerla al día nos puede costar algo así como 20% del PBI. Para un país que regularmente invierte 3.7% del PBI, 20 es gigantesco.
No se va a poder hacer en un quinquenio, no se va a poder hacer en una década si queremos ser fiscalmente responsables. Entonces, ahí hay un entrampamiento muy, muy importante, pero también un elemento que nos dice, oye, la solución de esto no va a estar en el corto plazo. La educación es un tema de largo plazo y su solución estará en el largo plazo, pero hay que trabajar desde ya, reconociendo, como digo, que la dimensión del problema es gigantesca, es enorme. Y a eso voy a volver dentro de unos minutos. Y pasamos al tercer ingrediente. Entonces decía, primer ingrediente, estar apto para el aprendizaje. Segundo ingrediente, llegar a un lugar apto para recibir al aprendiz. Y aquí el tercer ingrediente, que en realidad es el más importante. La evidencia dice contundentemente que el elemento clave para el aprendizaje es el docente, es el maestro. Es ese docente el que toca almas, es ese docente el que hace que la magia del proceso educativo, la magia del proceso pedagógico suceda. Entonces, este es el ingrediente importante. Ahora, ya he mencionado al docente, al maestro, 2 o 3 veces en este momento. Y lo he hecho mal. Lo he hecho mal porque la manera correcta de referirme a ello es hablar de la docente, la maestra. 3 de cada 4 docentes en nuestro país son mujeres. Entonces hay que reconocer eso también a la hora de pensar en la profesión docente. Es una profesión que se ha feminizado notablemente en las últimas décadas. Y esto sucede no solo en el Perú, sucede también en América Latina y también en el mundo. La feminización de la profesión docente es una característica importante de lo que viene sucediendo. Ahora, cuando una profesión se feminiza, también suceden algunas cosas en paralelo. Ya sucedió antes con los técnicos de computación, que antes eran técnicas de computación y ahora pasaron a ser hombres. Ya sucedió con varias otras carreras en las últimas décadas en el mundo. Cuando una profesión se feminiza, lamentablemente, el estatus de la profesión decae. Obviamente hay muchas otras fuerzas sucediendo alrededor de esto, pero esta es una constatación factual de la realidad que regularmente sucede. Y lo que pasa es que las mujeres negocian menos, las mujeres van a reclamar menos a la hora de mejoras salariales, a la hora de mejoras en las condiciones pedagógicas para poder operar, y el estatus de la profesión docente viene deteriorándose. Y viene deteriorándose en el Perú hace varias décadas también. ¿Cómo mejorar esa profesión docente? Lo que pasa es que estamos en un círculo vicioso donde lamentablemente las habilidades de nuestras docentes no son las mejores del medio. No tenemos a los y las mejores docentes. Pero esto viene de la mano con que también esas docentes y esos docentes no son los mejor remunerados de la sociedad. Si hoy ordenáramos todos los salarios de los profesionales y técnicos del país, donde 1 es el más alto y 100 es el más bajo, en el 1 seguramente están los gerentes, los grandes administradores, etc. Vamos bajando en la escalera de prestigio social y de salarios de los profesionales, y resulta que los profesores están entre el percentil 70 y 80. Así de rezagado está el salario de nuestros docentes. En los países vecinos, en nuestros países vecinos, los docentes ganan mucho más de lo que se gana aquí. A veces el doble en comparación PPP, a veces el triple. Y esto guarda un correlato muy, muy directo con lo que nosotros como país invertimos en la educación. Se ha hablado bastante en estas elecciones acerca de cómo sería una gran aspiración que lleguemos a invertir 6% de nuestro PBI en la educación o 10% del PBI en la educación. Ambas cifras no realistas para un espacio de tiempo como el de un quinquenio, como el que se contaría para el próximo gobierno. Pero también hay que poner estas cifras en la siguiente perspectiva. Nosotros invertimos $1,100 por estudiante por año. Y nuestros vecinos invierten muchísimo más. Colombia invierte el doble, $2,200 por estudiante por año. Chile invierte el triple, $3,300 por estudiante por año. Dólares PPP, obviamente, ¿no? Dólares comparables entre unos y otros.
México invierte igual que Chile, o sea, el triple de lo que invertimos nosotros. Estamos enormemente rezagados y ahí un reto gigantesco. Si es que nosotros quisiéramos entonces mover los salarios de los docentes de ese percentil 70, 80, donde hoy se encuentran, a de repente la mediana o algún lugar más competitivo dentro de la escalera de salarios de este país, eso costaría aproximadamente 2% del PBI cada año. Un gasto corriente, un gasto recurrente. 2% del PBI para un país que, como les decía, hoy invierte 3.7%. Sumemos el 20% que decía que era un one shot, sumemos este 2% recurrente, y entonces hace un gasto enorme, una inversión gigantesca. Y el pendiente educativo entonces es demasiado grande, es enorme, es mucho más grande de lo que podría cualquiera de nosotros imaginar. Y es mucho más grande que el que se podría tener en cualquier sector. Entonces, obviamente, dada la magnitud del problema, queda claro que no es algo que se pueda delegar a que un sector privado lo haga, ni que a un Estado lo haga solo. Tiene que buscarse una conjunción, tiene que buscarse una colaboración de ambos sectores. Y aquí es donde históricamente, en los años recientes, nos hemos ido en movimientos pendulares, moviéndonos de una prevalencia total y absoluta del Estado, digamos de los 70s, de los 80s, a una fe ciega en los mercados de los 90s y los 2000s. Y resulta que ninguno de los dos extremos ha sido eficaz en proveer una educación de calidad a nuestra población. Lo más probable es que la solución se encuentre en un justo medio entre ambas. Ni un Estado omnipresente y absolutista, ni un mercado que genere las oportunidades de una manera restrictiva o restringida, como voy a decir dentro de unos minutos, sino que hay que combinar ambas. Hay que combinar ambas apropiadamente. Y este es el reto. ¿Cómo combinar entonces la provisión privada con la provisión pública? ¿Cómo hacer las sinergias aquí? Porque no hay posibilidad de que uno solo se haga cargo de tamaña inversión. Y en los años recientes lo que he visto es que hemos dejado que el mercado se haga cargo de un segmento demasiado grande de la provisión de servicios educativos. Hoy, la provisión privada de servicios educativos es la mitad de la matrícula de Lima y 1/3 de la matrícula del país. Eso es demasiado grande en comparación con lo que se encuentra en otros países del mundo. En la gran mayoría de países del mundo, la provisión privada de servicios educativos es mucho menor, es muchísimo menor. La provisión pública es mucho más grande. Y esto tiene mucho que ver también con el sentido de bien público que tiene la educación. La educación es un bien público que tiene retornos privados y retornos públicos. Entonces, tiene mucho sentido que exista una masa mayor de provisión pública. De hecho, esto es lo que nos recomendaba el Washington Consensus 20 años atrás. 20 años atrás se nos decía, la recomendación número 2 nada más, una de las más altas, más importantes. Hay que invertir más para educación y salud pública, especialmente de los pobres. Y aquí hemos hecho exactamente lo contrario. No hemos invertido al ritmo que nuestros países vecinos han invertido. Y hemos dejado que la provisión privada crezca, y crezca demasiado, hay que decirlo. Hay que redirigir los esfuerzos, hay que ajustar el equilibrio de mercado de manera tal que la provisión privada no sea tan grande como es hoy. Porque cuando la provisión privada es muy grande, resulta que los mercados, en este caso mercados de la educación, compiten de una forma que es distorsionada respecto de los objetivos que nos harían bien en la educación. Porque resulta que en la educación, el resultado del proceso educativo se ve en el muy largo plazo. Los premios de la educación se ven en el largo plazo. Pero cuando esto se mediatiza por un mercado, la transacción educativa se hace en el corto plazo, se hace en lo inmediato. Entonces, ahí hay una disonancia entre el momento de la transacción, el momento de la toma de la decisión y los resultados, los premios, las realizaciones de los premios. Como el ser humano es miope, como el ser humano no ve estos largos plazos, prioriza el corto plazo. Y en el corto plazo las competencias se dan
en los mercados, priorizando precios y no priorizando calidades, por este asunto de miopía del ser humano y por este asunto de la naturaleza de las competencias. Entonces, cuando se prioriza precio en la competencia, lamentablemente esto viene en detrimento de la calidad. Y es lo que estamos viendo. Les decía, hoy 50% de la matrícula en Lima es privada, pero una enorme masa de esa matrícula privada es de muy baja calidad. Tan baja que es inferior a la calidad que provee el sector público. Entonces, ese es un segmento que no nos hace bien. Y no nos hace bien por haber creído demasiado en unos mercados que no siempre nos dan los mejores resultados. Los mercados son magníficas herramientas para asignar bienes y servicios dentro de las sociedades. Pero cuando ese bien o servicio es un derecho, ya el mercado no funciona bien. El mercado no funciona bien porque genera unas inequidades que son gigantescas. Además, recordemos que la educación es la llave para la igualdad de oportunidades. Entonces resulta profundamente irónico, resulta profundamente contradictorio que el acceso a esa llave para la igualdad de oportunidades tenga que depender de la billetera de los hogares. Noten tamaña contradicción, no puede ser. Entonces no podríamos dejar que los mercados se hagan cargo de la provisión del servicio educativo como está sucediendo ahora. Esto está generando demasiadas inequidades y demasiados descontentos como los que estamos viendo ahora. Entonces cierro diciendo esto, necesitamos una mayor presencia del Estado, necesitamos una mayor inversión educativa en el país. Esto será posible únicamente si conseguimos recaudar más, recaudar mejor, porque de otra forma las cuentas no cuadran. Y entonces ahí es donde hay que mirarnos en el espejo, por ejemplo, de lo que ha sucedido en Colombia la semana pasada, donde por un intento de reformas tributarias se están teniendo ahora problemas sociales. Se están embalsando descontentos en múltiples capas y resolverlos tampoco es cuestión sencilla. El reto es enorme, gigantesco, pero como es de largo plazo, muchas veces no lo priorizamos. Lamentablemente, aquel largo plazo está puesto dentro de una cápsula, dentro de una olla a presión, vamos a decir, que ya está llegando a sus límites. Hay que tomar conciencia de esos límites para proceder. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Muy interesante, ¿no? Lo que tú has mencionado sobre cómo estamos en el sector de educación, la importancia que el niño esté preparado para recibir esa educación, que vaya a un lugar apto. Y además, el enfocarnos en el docente, ¿no? Un docente que sea bien pagado, que esté capacitado. Y tú has terminado tu presentación, tu diagnóstico, hablando de esta mayor presencia del Estado en educación, que sin duda es muy relevante para generar mayores oportunidades, mayor igualdad. En el Perú, combinando una provisión pública y privada. Uno solo no va a tener la respuesta y la solución para los retos que tenemos. Y un comentario muy pequeño, nosotros desde COMEX hemos analizado mucho ese tema de la educación privada y sin duda como coincidimos totalmente en que hay una gran provisión de educación privada y hay problemas de calidad también. Eso hay que abordarlo, ¿no? Como tú me mencionas, incluso inferior a la calidad del sector público en muchos casos, ¿no? Y ahí una propuesta que nosotros hemos dado es crear esta SUNEDU para la educación básica, ¿no? Tipo SUNEDU para la educación básica, que es algo que podemos discutir más adelante, pero vamos a pasar al panel con tres panelistas que nos acompañan el día de hoy. Luciana Puente, gerente general de Empresarios por la Educación, Aurelia Alvarado, gerente de Nuevos Productos y Servicios Educativos de Innova Schools, y Silvia Noriega, gerente de Sostenibilidad de Credicorp y miembro del Consejo Directivo del Patronato del PSP. A las tres les pido que por favor prendan sus cámaras y sus micros. Bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y hay una primera pregunta para las tres. Queda claro lo que ha mencionado Hugo, el gran reto pendiente es la transformación de la educación, en inversión en capital humano, en infraestructura, y que hay un balance entre la educación pública y privada, que hay una combinación que beneficie al niño, que beneficie el aprendizaje. Y en ese sentido, y desde sus perspectivas y experiencias, ¿cuáles han sido las principales iniciativas que ustedes han empujado en sus instituciones para abordar estos retos pendientes, estas disparidades que existen el día de hoy? Primero empezamos con Luciana Puente, por favor.
Gracias, Jessica. Mil gracias también a COMEX por la invitación. Buenos días a todos los panelistas y los participantes. Bueno, cuando hablamos de disparidad es importante anotar que existen varias condiciones que la alimentan, ¿no? Como condiciones territoriales, si vamos a lo urbano o a lo rural, de gestión educativa, hablando del público y del privado, de niveles de pobreza, de características lingüísticas, ¿no? Y solo para poner un ejemplo, en matemáticas, en la educación, en la evaluación sensual en el 2019, en la zona urbana, en segundo de secundaria, alcanzaron el nivel satisfactorio 19.3% de los estudiantes, y en la zona rural, 4.8% de los estudiantes. De hecho, alcanzar menos del 20% del nivel satisfactorio es bien grave, y ahí estamos hablando de la zona rural, ¿no? Y si hablamos de la zona urbana, y si hablamos de lo rural es 4.8%, lo cual es verdaderamente aterrador. Entonces, basado en eso, Empresarios por la Educación invierte o ejecuta programas propios. Tenemos dos líneas de acción, una a través de la cual ejecutamos programas propios, desarrollamos y los ejecutamos en zonas rurales y colegios públicos nada más. Y nuestro segundo rol es como articuladores del esfuerzo privado en educación, o sea, de la inversión privada en educación a través de formar una plataforma que hemos llamado la plataforma de interconexión, de formar parte de la coalición global por la educación, de tratar de buscar alianzas entre los programas que existen, y de la mesa del ODS 4 formada por Perú 2021. Y entrando al tema de cómo estamos abordando desde EPORE la disparidad educativa, como te decía, solamente estamos trabajando en colegios públicos en zonas rurales, y adaptamos las metodologías de enseñanza, porque los programas todos eran presenciales hasta antes de la pandemia, y los adaptamos a cada zona, porque es bien diferente la realidad de cada región, ¿no? Hemos digitalizado todos los programas, todos los recursos para los docentes y para los estudiantes. Desde el año pasado hemos incluido a las familias en el entendimiento de que son ahora una parte muy importante, o sea, como el rol que tienen de acompañar a la educación de sus hijos. Y en todos los programas que incluyen matemáticas, comunicación, emprendimiento, formación para el trabajo, hemos incluido un módulo de soporte socioemocional y un módulo de soporte para el manejo de la tecnología durante toda la pandemia. Normalmente estos programas duran 2 a 3 años, pero hemos acotado los programas a 5 o 6 meses para poder sostener las dificultades que estaban presentando los docentes, los padres de familia y los propios alumnos. Y ya que digitalizamos los programas, los talleres, los webinars y las capacitaciones que antes se daban a grupos determinados de docentes, por ejemplo, si una empresa financia para su zona de influencia un programa, llegamos a 5 escuelas que pueden tener, digamos, 50 docentes y 2.500 estudiantes. Pero ya que digitalizamos los programas y que se presentó esta situación de urgencia, lo que hicimos fue abrir toda la capacitación a quienes pudieran tener acceso y trabajar mucho más coordinadamente con las direcciones regionales de educación y las unidades de gestión educativa local para poder convocar a los docentes que tuvieran la necesidad de participar. Y es así que, esto que contaba, que llegamos a 50 docentes con un programa, tenemos webinars y tenemos capacitaciones con las que hemos llegado incluso a 10.000 usuarios por presentación, ¿no? Y al adaptar estas intervenciones, lo hemos hecho pues mucho más masivas, mucho más abiertas. Durante el año también tuvimos una especie de, ya que hemos estado hablando de salud antes, de postas educativas, que funcionaban como si fuera una posta de salud, pero eran telefónicas, ¿no? Tenemos a nuestros capacitadores 24/7 con la línea abierta para el profesor que tenía un problema con su computadora, con su desktop, con su tablet, nos daba acceso remoto, las actualizábamos, o que no sabían cómo llenar los formularios que les pedía el ministerio para retroalimentar o para reportar cómo iban avanzando. Y pasando a nuestro segundo rol de articuladores, impulsamos esta plataforma que se llama Interconexión, que está en una versión 1.0, pero donde hemos registrado ya a 90 de los programas educativos más grandes impulsados por el sector privado. Sí, pero creo que tendremos a la mayoría y de los más grandes de mayor impacto en el Perú. Están agrupados en 7 prioridades que definimos junto con el Minedu. Por ejemplo, educación inicial y valores, educación digital, formación para el trabajo, infraestructura, desarrollo de las capacidades docentes. Y esta plataforma es parte de un plan que es mucho más ambicioso que le hemos llamado Conectados por la Educación, que busca
unir estas iniciativas, hemos, por ejemplo, formado ya la Mesa de Educación Digital, formado ya la Mesa de Infraestructura de la mano con el OXI, de la mano con el Ministerio, ¿no? Para poder, para ayudar a que las iniciativas, para evitar duplicidades, para visibilizarlas, para que puedan trabajar en conjunto y de manera coordinada, ¿no? Hay colegios en los que hay 3 iniciativas privadas y el colegio que está a 3 kilómetros no tiene ningún apoyo, entonces hemos encontrado que esa era la mejor manera de apoyar la mejor articulación. Y siento que en línea con lo que nos ha comentado Hugo, hay brechas demasiado marcadas, y que estos cambios constantes al modelo educativo, a los ministros de educación, han golpeado mucho más fuertemente. Y siento también, con esperanzas y como resultado de esta crisis, que recién estamos aprendiendo a identificar las verdaderas necesidades y a aterrizar los modelos en unos más diversificables, más flexibles, y que se contextualicen más a las zonas donde estamos llegando. Gracias, Jessica. Gracias, Luciana. Muy interesante el trabajo que se hace cercano al docente, ¿no? En la capacitación, en uno de estos pilares que mencionó Hugo, ¿no? Que tengamos un docente capacitado. Tenemos que ayudar todos al docente, porque ese, como dijo Hugo, es el que hace que la magia ocurra, ¿no? Me ha gustado mucho esa frase. Vamos, Aurelia, con tu primera intervención, atendiendo esa pregunta general de cómo han contribuido ustedes a afrontar este reto de educación. Gracias, Jessica. Gracias por la invitación. Bueno, yo quisiera empezar para decir que estoy absolutamente de acuerdo con lo que mencionó Hugo. O sea, la educación privada no va a resolver el reto educativo que tenemos en el Perú, y justamente necesitamos una alianza muy potente entre el sector público y la privada. De hecho, Innova Schools nace precisamente con ese propósito, ¿no? De poder brindar educación de calidad a un costo accesible para lograr una mayor igualdad de oportunidades para más peruanos y peruanas, y bueno, ahora incluso latinoamericanos. Nuestra propuesta en realidad tiene 3 principios de diseño claves. Es ser escalables, de hecho por eso hoy día tenemos 63 escuelas a nivel nacional, ser accesibles, ¿no? Cubriendo una pensión adecuada para nuestra clase media emergente, y ser excelentes, ¿no? Que es algo no negociable, formando estos líderes con competencias del siglo XX. Después de ya 10 años de operación, que entre broma y broma ya han pasado 10 años, tenemos muchas pruebas que evidencian que Innova Schools de hecho reduce las brechas y aporta a esta disparidad educativa que mencionamos. Tenemos un estudio comparativo del resultado, por ejemplo, de las pruebas censales de aprendizaje del Minedu por nivel de pensión escolar, donde se ve clarísimo que el rendimiento de los estudiantes de Innova Schools supera largamente no solo los resultados de estudiantes con pensiones escolares similares, sino que supera también en muchos casos el rendimiento de estudiantes en escuelas con pensiones mucho mayores. Y eso es prueba justamente de que estamos reduciendo esa disparidad y ese acceso. También tenemos un estudio hecho por la consultora americana Sustainalytics, que nos dio el título de bono social, de hecho en la última emisión de bonos que hicimos en el 2019. Y este estudio evidencia que Innova no solo atiende a estudiantes en zonas donde no tendrían de otra forma acceso a educación de calidad, que además contribuye a un acceso equitativo e inclusivo a educación de calidad, como les mencionaba, y a un impacto social significativo. Y circunscribiendo esto ahora en tiempos de pandemia, donde vemos que todo ¿no? Ha habido una discusión bien fuerte en todos los niveles. Hemos lanzado programas de soporte social a las familias, que ha sido muy importante, como decía Hugo, ¿no? El estado emocional del niño, si es que tiene familiares enfermos en casa, afecta muchísimo el aprendizaje que ellos tienen, entonces ese soporte socioemocional es súper importante. Hemos lanzado un programa de préstamo de más de 3.000 laptops para estudiantes y docentes para reducir las brechas de acceso a dispositivos tecnológicos. Hemos entregado más de 5.000 becas en el 2020 y este año 2021 más de 1.500 becas. Y además de eso hacemos un seguimiento continuo a los estudiantes también para ver cómo están, ¿no? Si alguien no se conecta, inmediatamente el docente lo llama, o a veces incluso el director, para ver qué es lo que está pasando, por qué no hay esa continuidad en el aprendizaje que es tan necesario. Entonces, creo que de esa forma, desde lo más macro, desde la concepción del proyecto de Innova Schools, per se, con las iniciativas que tenemos en el día a día, trabajamos todos, ¿no? Desde los docentes hasta todos en la oficina central, para cumplir esta visión de lograr que todos los peruanos y peruanas tengan acceso a una educación de estándares internacionales, para crear esta nueva generación de líderes que nuestro Perú necesita. Gracias, Aurelia. Muy interesante el trabajo que vienen realizando, y nos gustaría conocer un poquito más en la siguiente ronda. Silvia, cuéntanos ustedes desde Credit Corp cómo están impulsando iniciativas para atender esos desafíos en el tema educativo. Claro. Bueno, buenos días. Gracias por la oportunidad que nos dan para poder compartir con ustedes la experiencia de Credit Corp.
Y quería empezar diciendo que, digamos, en el caso nuestro de Credit Corp, la educación constituye un aspecto fundamental que venimos trabajando para el logro de nuestros grandes objetivos en el marco de la estrategia de sostenibilidad que hemos hecho construido nosotros el año pasado, ¿no? Con mucha fuerza. Lo que buscamos en esta visión de organización sostenible es ser un líder financiero sostenible, guiado por un gran propósito, que esté orientado al futuro y enfocado en crear valor superior para nuestros colaboradores, clientes, accionistas y para los países en los cuales estamos. Entonces, esta gran estrategia, digamos, tiene tres pilares o tres grandes pilares estratégicos, dentro de los cuales está crear una economía más sostenible e inclusiva. Segundo, mejorar la salud financiera de los ciudadanos. Y tercero, empoderar a la gente a prosperar. Y para lograr cada uno de estos tres frentes estratégicos está la educación como un ingrediente fundamental. Entonces, por ejemplo, dentro del primer pilar, que es crear una economía más sostenible e inclusiva, una de las ambiciones que tenemos muy concreta es ayudar a las pequeñas y medianas empresas a poder crecer. Entonces, para esto, ¿qué tenemos? Por ejemplo, es muy importante aquí lo que estamos trabajando entre las distintas empresas del grupo para ayudar a capacitar a las empresas en gestión de negocios, en digitalización y en educación financiera. Entonces, por ejemplo, en el BCP tenemos un programa que se llama Contigo Emprendedor, que es un programa que hoy es 100% virtual, se transformó el año pasado a raíz de la pandemia, como ha sucedido en muchos de los casos que nos han contado, e incluye, por ejemplo, un curso a través de WhatsApp, que es lo que más usan los emprendedores. Hay encuentros digitales de emprendedores mediante transmisiones en Facebook Live. Tenemos un premio Contigo Emprendedor para los que tengan la mejor propuesta de crecimiento de negocio, que a su vez reciben una mentoría personalizada por parte de colaboradores nuestros. Tenemos un tour de emprendimiento que tiene transmisiones en vivos en las redes sociales de instituciones aliadas, justamente para los emprendedores. Capacitamos también a nuestros agentes BCP, por ejemplo, que son más de 500 a nivel nacional, y tenemos conversatorios específicos que atienden también las necesidades concretas de las mujeres emprendedoras, ¿no? Entonces, por el lado del BCP, por ejemplo, en mi banco tiene un programa que se llama Mi Consultorio Financiero, que proporciona una guía sobre temas comerciales y financieros relevantes para pequeños negocios. Y aquí el centro, para poder llegar a bancarizar más pequeños negocios, es que el asesor de negocios juegue un rol de capacitador, de orientador, de educador, digamos, para el pequeño negocio, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Porque las pymes son más del 90% del mercado, digamos, y si queremos que la economía sea más inclusiva y sostenible, tenemos que pasar por trabajar con las pymes, porque ahí está el grueso del empleo y hay que ayudarlas a crecer, ¿no? Dentro del segundo pilar estratégico, que es mejorar la salud financiera de los ciudadanos, y nótese que acá no buscamos solo educar financieramente, sino educar para cambiar el comportamiento de la gente y para que la gente haga un buen uso, un uso saludable de los productos y servicios financieros que consumen, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, nos enfocamos en personas naturales y, por ejemplo, tenemos el ABC del BCP, que busca educar financieramente a personas naturales respecto a conceptos clave que todos tenemos que usar, como ahorro, inversión, presupuesto, ¿no? Y que entiendan cómo funcionan los productos financieros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Prima, hay un componente que se ha desarrollado el año pasado, que es de educación previsional, que se va a presentar en alianza con el ABC de la banca, por ejemplo, para educar a la gente respecto del tema del ahorro para la jubilación, ¿no? También tenemos a Pacífico con el ABC del seguro, que tiene una plataforma similar a la del BCP, y esto lo venimos trabajando porque para lograr la salud financiera de los ciudadanos, que es el pilar estratégico, ellos tienen que entender bien los conceptos financieros clave para poder hacer un buen uso de sus productos, ¿no? Y en el tercer pilar, que es empoderar a la gente a prosperar, aquí nosotros tenemos una ambición muy concreta, que es modelar el desarrollo de la fuerza laboral del futuro, ¿ya? Y esto es apoyando a las personas a que tengan mejores capacidades, a que sean más efectivas y que puedan lograr un mayor impacto, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Por ejemplo, tenemos el programa de becas BCP, que es un programa que lo que busca es cerrar la brecha de acceso a educación superior de calidad. Entonces, aquí creamos oportunidades para los jóvenes talentosos de escasos recursos económicos a través del otorgamiento de becas para estudios superiores, ya sea para estudiar en institutos o para estudiar en universidades. Y a la par que hacemos eso, los acompañamos en un proceso de desarrollo de habilidades blandas. Y lo que buscamos es que se conviertan en personas, en jóvenes altamente empleables, ¿no? Entonces, consideramos que este programa es una muy buena manera de empoderar a la gente a prosperar. Esas serían las principales iniciativas que manejamos desde Credit Corp. Muchas gracias, Silvia. A ver,
voy a dar una pregunta a cada uno de nuestros panelistas, pero quiero dejar una pregunta para ver si todos nos pueden ayudar a responderla, y Hugo, también te voy a dar la palabra hacia el final para abordarla. Ese tema que tú has tocado de cómo se ha acentuado, cómo ha crecido la educación privada en el país, y como mencionaba, nosotros desde COMEX ya habíamos escrito, hemos generado esa propuesta de la SUNEDU para la educación básica, el licenciamiento, que el MINEDU y la mano de las direcciones regionales de educación puedan asegurar la calidad tanto de la educación pública como privada, que eso es bien relevante, ¿no? Más allá de impulsar una mejor educación pública que genere más igualdad en la población. Y esa pregunta más transversal que quiero dejar para todos, y preguntas más concretas, y aquí vamos a darles 3 minutos a cada uno de nuestros panelistas para que nos alcance el tiempo. Luciana, ustedes han tenido un trabajo muy cercano a los docentes en el interior del país. ¿Cuáles podrías decir que son las principales necesidades y retos que tenemos que abordar en esta tarea tan importante de fortalecer nuestra plana docente, a las maestras, como bien dice Hugo, que son la mayoría, y cómo se han acentuado esos problemas durante la pandemia? Sin micro, Luciana. Sorry, gracias. Sí, hemos encontrado en realidad muchos puntos de dolor en esta pandemia con los docentes, ¿no? Hay varios factores para diferentes reacciones en los docentes, pero depende mucho de cuán respaldados se sientan, y lo cierto es que se han sentido muy abandonados por sus direcciones regionales de educación. Las autoridades mismas no tenían una ruta muy clara a seguir, como nos pasó a todos, ¿no? Cuando comenzó la pandemia era 15 días y después 15 días más, y no teníamos idea hacia dónde íbamos. Entonces han estado muy sobrecargados durante el año, han debido asumir el rol parcial de los padres, pero también como padres en sus casas, sumados a su rol docente, con falta total de horarios de trabajo, dictar sus clases en espacios reducidos, poco o cero equipamiento. Mi gente comentaba que difícilmente el profesor prendía su cámara porque sentía pues que su espacio no era el adecuado, no se sentía cómodo, se escuchaban las intervenciones y qué sé yo. Y sin embargo, han hecho mucho sacrificio económico en el sentido de, por ejemplo, tenemos casos de profesores que se han juntado y como ya no se tienen que desplazar hacia las instituciones educativas, esta plata que utilizaban para trasladarse la han donado mensualmente a los alumnos para que tengan datos, para que puedan recibir las clases, o ellos han cargado sus propios datos para poder dictar las clases, ¿no? Tenemos algunas zonas, una zona, por ejemplo, en una comunidad en Cajamarca en la que nunca pudimos contactar al 21% de los estudiantes, ¿no? Es altísimo, 21% de los estudiantes no recibió clases este año. Ellos tenían que armar un portafolio de evidencias para mandar al ministerio en forma periódica, semanal, no tenían orientación para hacerlo. Entonces ha sido importante apoyarlos y estar al lado de ellos. Y si hay cosas positivas que destacar bastante, es que, por ejemplo, hay una mayor valoración de los docentes de parte de los padres que dicen hoy día, ¿cómo hacen ustedes con nuestros hijos si nosotros no podemos con ellos? Pero hoy día sienten que el rol docente realmente le dan mucho más peso, mucha más preponderancia, ¿no? Ha sido importante que ellos mismos reevalúen, se replanteen su rol, reaprendan sus metodologías para poder contactar con sus alumnos, darles estos espacios de pausa para escucharlos en los temas de soporte socioemocional. En zonas rurales la comunicación era demasiado vertical, ¿no? Desde los colegios, y esto ha cambiado, sentimos que hay una mayor empatía con los alumnos. Es bueno también que le han perdido un poco a la fuerza, pero le han perdido un poco el miedo al uso de la tecnología. Están más flexibles, más adaptados a la importancia de tener una capacitación permanente. Y tuvieron mucha necesidad de ordenarse a raíz de las medidas que se habían tomado. Y, por ejemplo, ayudaron a los alumnos, como decía Hugo antes, ¿no? Que tuvieran un espacio propio para estudiar. Decían, pongan una tabla encima de 2 ladrillos o de 2 troncos, pero ese es su espacio para estudiar y los padres tienen que aprender a respetar que este es el espacio que ustedes tienen para estudiar y para concentrarse, ¿no? Y la tarea de monitorear y retroalimentar el aprendizaje era algo que se decía que se tenía que hacer, pero que ahora ha cobrado mucho más relevancia por lo que tienen el 1 a 1 con los alumnos. Quiero irme un poquitito, no sé si tengo tiempo, Jessica, para hablar de
docente. 30 segundos para cerrar, para pasar. Ya, perfecto. Sí, decía antes que hay que potenciar el rol docente, fortalecerlo como gestor de la formación, darle autonomía para dejarle espacios de innovación, de trabajo colaborativo en redes, del uso de las nuevas tecnologías, pero también hay que ser muy cuidadoso en la forma de formar en la formación de los docentes, ¿no? Los institutos, hacer la carrera docente una carrera mucho más atractiva, mejorar constantemente los sueldos y los reconocimientos a los docentes. En fin, es como decía Hugo, está en sus manos que podamos generar una nueva, valga la redundancia, generación de peruanos con nuevos conocimientos que tengan sed de innovación, de investigación, de aprendizaje continuo. Muchas gracias, Luciana. Muchas gracias. Aurelia, ustedes han desarrollado una fórmula para ofrecer educación de calidad a precios accesibles, ¿no? Incluso entiendo el modelo está siendo llevado a una internacionalización, lo cual es muy interesante y nos gustaría conocer un poquito más, pero ¿qué retos han afrontado y crees que existe un marco legal adecuado que promueva educación privada competitiva y sobre todo de calidad? Gracias, Jessica, por la pregunta. De hecho, sí, bueno, Innova Schools creo que ha tenido mucho éxito por varias razones. De hecho, ya estamos presentes, como mencionaba, en México y Colombia también. Pero creo que principalmente hay como 4 pilares internos que nosotros identificamos como parte del éxito y de hecho están muy alineados con esos 3 ingredientes que mencionaba Hugo al inicio de su presentación, ¿no? El más importante para nosotros es tener un enfoque 100% centrado en el estudiante, ¿no? De ahí se desprende un modelo pedagógico que tiene metodologías innovadoras, con uso de tecnología, que busca formar a este estudiante con las competencias del siglo XXI, pero que además lo engancha y motiva justamente para tener esta aptitud, ¿no es cierto?, de aprendizaje. Y de hecho pasa, ¿no? Nuestros estudiantes están en vacaciones y le preguntan a sus papás, ¿cuándo vamos a volver al colegio? Eso, yo no sé ustedes, pero yo la verdad es que nunca lo había visto, ¿no? El segundo pilar importante es este foco muy obsesivo en la formación de líderes, ¿no? En competencias como ciudadanía, liderazgo y ética, que son tan necesarias hoy día en nuestro Perú. El tercero, que está muy alineado también con lo que mencionaba Luciana, es en el énfasis en excelentes docentes, ¿no? Invertimos mucho en la formación docente, ellos reciben más de 120 horas de capacitación en distintas modalidades, incluso con coaching instruccional. Y por último, que está alineado digamos, a uno de los pilares que mencionaba Hugo, es esta infraestructura, un espacio físico que invita al estudiante a aprender, ¿no? Y a aprender feliz, que es muy importante no solo para el estudiante, sino para también la familia, saber que su hijo está en un ambiente agradable y propicio para el aprendizaje. Estos 4 pilares en realidad responden a la necesidad de este usuario principal, que es el estudiante, es lo que tenemos que hacer siempre, ¿no? En educación a veces nos dejamos distraer por otros factores cuando el estudiante es lo más importante, ¿no? Y aprender de esa forma distinta y motivadora. Y eso ha logrado, digamos, atender esta necesidad del estudiante, pero también atender un segmento de nuestra población que estaba desatendido. Y eso justamente creo que lo que ha generado el éxito en Innova Schools, ¿no? Ahora bien, como tú mencionabas, han habido retos, y creo que el más importante, y quizás no el más, no el primero que se nos viene a la mente, es el de la resistencia de las mismas familias a estas nuevas formas de aprender. Todavía vivimos, ¿no es cierto?, en una cultura muy tradicional, muy enfocada en los contenidos, y a veces es difícil convencer a las familias de que hoy necesitamos enfocarnos en el desarrollo de las competencias mismas, ¿no? Y eso al comienzo, pues hubo mucha atracción con eso, pero hoy día, gracias a Dios, ya, digamos, creo que las familias han entendido que por ahí es el futuro de cómo se forma a los líderes del Perú, ¿no? Y el otro tema es el regulatorio, y me hace llevar a la última pregunta que mencionabas, ¿no? Si existe un marco regulatorio que propicia la educación de calidad, ¿no? Y la respuesta es no, ¿no? Creo que, como les mencionaba, todos estamos de acuerdo que la educación privada no va a resolver el reto educativo en nuestro país. Pero aún así creo que no debemos poner trabas a la educación privada, sobre todo de calidad, para impulsar la innovación, atender a más audiencias, reducir las brechas, y además informar de una manera mucho más ágil de las cosas que funcionan y no funcionan al sector público, ¿no? Lamentablemente el sector público pues es muy grande, y a veces hacer los cambios implican más tiempo y es menos veloz, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ahorita el Minedu está haciendo una iniciativa muy interesante de sacar una norma que fomente la innovación en el sector privado. Hay un grupo trabajando, y la verdad es que me parece muy buena la iniciativa para justamente fomentar eso, ¿no? Pero la realidad es que hoy día la innovación en educación es muy difícil, ¿no? Está muy restrictivo, incluso en lo más básico que es el currículum, ¿no? Y bueno, y ahora con la pandemia, como ustedes saben, se han exacerbado mucho estas iniciativas y proyectos que proponen muchos obstáculos, ¿no? Como
el de la reducción de las pensiones y demás, que tienen un enfoque obviamente de proteger a las familias, pero que también tienen un impacto muy fuerte en las escuelas, y de hecho ya hemos visto que aproximadamente 4.000 escuelas han cerrado ya sus puertas por no poder sostenerse en esta pandemia. Ahora, solo quiero cerrar, Jessica, con una mirada más hacia futuro. De hecho, sí, en Innova, sí, son 20 segundos. Trabajamos mirando mucho a futuro, y hemos hecho muchos estudios en los cambios de comportamientos de los usuarios, de lo que buscan los estudiantes, de lo que ven los expertos a futuro con este cambio pandémico. Y vemos que los estudiantes en realidad quieren volver a las escuelas, pero no al 100%. Ellos, por ejemplo, buscan una educación híbrida donde puedan trabajar, ¿no es cierto?, presencialmente con sus amigos, pero también trabajar de manera autónoma, de manera remota, haciendo algunas cosas que les salen mejor en este ámbito. Y en ese sentido, pues, en Perú no existe un marco normativo para una educación híbrida o una educación remota post-pandemia. Y creo que también tenemos que mirar hacia futuro para ver cómo desde lo regulatorio, ¿no?, el sector público puede acompañar a cómo podemos usar esta crisis como una oportunidad para transformar la educación en esto que necesitamos para los futuros líderes del Perú. Muchas gracias, Aurelia. Muy importante ese último comentario que has hecho. Vamos a pasar con Silvia, nuestra última panelista. Y yo aquí quiero comentar, hace unos días tuvimos una reunión con Alfredo Torres, y él nos decía, digamos, hay un problema aquí que los peruanos no nos han enseñado en la mayor parte de los colegios, educación primaria y secundaria, economía. ¿Y por qué es importante esto? Para entender un poco más el tema del ahorro, del presupuesto, que es tan relevante a nivel integral, ¿no?, en todas las etapas de la vida. Por eso, si ustedes tienen esos programas de educación financiera que son tan relevantes, ¿y cómo se relaciona este concepto de educación financiera en el desarrollo integral del capital humano? ¿Qué retos han visto y cuál es el impacto de los programas que han venido desarrollando, ¿no? Es un tema sin duda muy relevante que ojalá podamos escalar y replicar con otros aliados. Sí, de hecho, a diferencia, digamos, de lo que han tratado mis compañeras panelistas, nosotros estamos un poquito más enfocados no en educación básica, sino en educación superior, y una vez que ya termina la educación, ¿cómo es la educación ya en acción, cuando estás en la cancha, ya como empresario, digamos, ¿no? Desde nuestro programa de becas, por ejemplo, nosotros hemos tenido un impacto de 624 becarios, que es lo que tenemos a la fecha, ¿no? Tenemos más de 230 becarios universitarios. La diferencia la tenemos en becarios técnicos, más o menos 390 becarios técnicos en distintas regiones del país. Nos hemos aliado con instituciones, para el caso de institutos técnicos como OCERTU, Cibertec, TechSoup, ¿no?, donde les otorgamos becas a estos jóvenes, y también estamos con universidades como la Pacífico, la de Piura, la UPC, la UTEC, ¿no? Y el plan es seguir avanzando con este programa y llegar a 1.000 jóvenes para el 2023, ¿no? Entonces, como comenté al inicio, trabajamos justamente para cerrar algunas de las brechas que quedan en la parte de educación básica. Para cuando entran a educación superior, trabajamos muy de la mano el desarrollo de habilidades socioemocionales, que son bien importantes para que cuando ya sean profesionales puedan tener las características que necesitan para poder ser competitivos y autónomos, digamos, ¿no? Respecto del tema específico de educación financiera, definitivamente es muy importante para nosotros. Desde la perspectiva de los becarios, donde muchos de ellos empiezan a recibir dinero, digamos, se bancarizan y reciben una beca por manutención, se les da educación financiera para que aprendan, digamos, a manejar adecuadamente sus recursos. Pero saliendo ya del programa de becas, por ejemplo, en el caso del programa ABC del BCP, que es el programa de educación financiera del BCP, ahí se han elaborado cursos específicos de educación financiera para universidades y para institutos, y lo que se hace es, se va a distintas instituciones en todo el Perú, ahora gracias a la virtualidad, para poder explicar a los alumnos estos conceptos principales de la educación financiera, cómo funciona el sistema financiero, por qué es relevante, por qué la bancarización es importante, y que para que en el futuro, cuando ellos que están ahorita estudiando empiecen a trabajar y empiecen a ganar un sueldo, pues que abran una cuenta, digamos, en una institución financiera y que hagan buen uso de la misma, ¿no? Por ejemplo, con Prima estamos trabajando para incorporar también, que lo estamos haciendo a partir de este año, la educación previsional, el concepto del ahorro para la jubilación, que de los estudios que hemos hecho no es un tema que está tan relevante en los jóvenes peruanos, ¿no? Cuando es un tema que en verdad es importante tenerlo siempre en cuenta si pensamos a largo plazo sobre nuestro bienestar, ¿no? También, por ejemplo, para terminar con el impacto del ABC del BCP, hemos llegado a casi 90.000 personas el año pasado, y que han recibido
por lo menos 1 hora de contenido del ABC del BCP a través de charlas, a través de los cursos que te digo para estudiantes o a través de un curso virtual que hay específicamente del ABC del BCP, de libre disponibilidad, y el nivel de satisfacción para estos contenidos ha sido de entre 86 y 97%, ¿no? Buscamos llegar desde el BCP a educar financieramente a 5 millones de peruanos en el mediano plazo, ¿no? Por el lado de Pacífico, se tiene el portal ABC del Seguro, que da información sobre las ventajas de obtener un seguro, que también es un tema, este tema de la gestión de riesgos, que no está tan presente en nuestra población y que es muy importante. Entonces, en ese sentido, ofrece, explica por qué es relevante el razonamiento, las ventajas, y explica sobre los productos de seguros para clientes y para el público en general, ¿no? El ABC del Seguro registró el año pasado más de 2 millones de visitas, ¿no? Y es un interés creciente que viene teniendo la población alrededor de este tema, ¿no? Y la meta para el ABC del Seguro también es enfocarse en adultos jóvenes, o sea, en estudiantes, porque son justamente ellos los que van a entrar, como comenté, al mercado laboral, y es importante que maneje todos estos conceptos, ¿no? En el caso de mi banco, con sus programas de educación financiera y de asesoría empresarial... Silvia, por favor. Ya, llegaron a 13.000 personas el año pasado, ¿no? Con componentes para personas, educación financiera, y con un programa bien interesante que se llama Mi Consultor, que articula estudiantes de último ciclo de distintas universidades con clientes de mi banco para que les den asesoría financiera para el mejor manejo de sus negocios, ¿no? Y en el BCP, con su programa para pymes Contigo Emprendedor, se llegó a 20.000 emprendedoras el año pasado, y este año se aspira a llegar a 100.000 entre emprendedores y emprendedoras, ¿no? En cuanto a educación para los negocios y educación financiera. Así que esos son los principales impactos que hemos tenido como Credit Corp. Muchas gracias, Silvia. Muy interesante todas las iniciativas del sector privado, pero como bien mencionó Hugo, eso, la educación en el Perú y afrontar este reto requiere combinarlos y asegurar la calidad. Hugo, unos comentarios finales, 2 minutos antes del cierre. Adelante. Bueno, muchas gracias. Yo me voy feliz y agradecido. Feliz y agradecido por toda esta energía tan interesante de innovaciones, de ganas de hacer avanzar, de mover la frontera de lo posible. Tendría demasiado para comentar, pero voy a priorizar 2 o 3 puntos que me parecen muy importantes. El punto de Aurelia acerca de que uno de sus pilares es la escalabilidad de todo aquello en lo que andan constantemente innovando. Ese es clave. Y ese es el puente que podría llevarnos a una mejor colaboración entre lo público y lo privado. Porque claro, lo privado es de pequeña escala, casi por definición, en contraste con ese Titanic que es la provisión pública del servicio educativo. Y la manera en que una pueda ir innovando y generando nuevas posibilidades y transfiriéndolas a la otra, pasa por la necesidad de esa escalabilidad. Muchas veces las intervenciones pequeñas son exitosas precisamente porque son pequeñas. No todas van a garantizar un éxito a la hora de escalar. Entonces, ese énfasis en la escalabilidad es muy importante. Otro punto de Aurelia que me pareció muy importante es de cara al futuro. ¿Qué se nos viene? Y claramente se nos viene una educación híbrida. Una educación híbrida para la cual no hay un marco normativo. Y no hay un marco normativo porque todavía es un terreno inexplorado. Inexplorado por todos, los públicos, los privados, en el Perú, en América Latina, en el mundo. Entonces, aquí estamos también en un momento que podría llamarse como un momento del huevo y la gallina. ¿Qué tiene que ser primero, el huevo o la gallina? ¿Qué tiene que ser primero, el identificar buenas prácticas o generar el marco normativo? Y entonces tiene que haber este diálogo público-privado donde unos digan qué funciona tempranamente, que no, por dónde van las cosas, y el otro que de alguna manera comience a confiar un poco más también y genere los espacios. Ir generando juntos estas sinergias de what works and what not, y cuál debería ser el marco normativo para que esto funcione. Y enlazo esto con una característica de nuestra generación. Una característica de nuestra generación es que estamos viviendo 15 años más que la generación de nuestros padres. Nuestra esperanza de vida se ha expandido de una manera inédita, notable. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con todo ese tiempo más que vivimos? Muy probablemente va a suceder lo que Silvia ya nos contaba acerca de varias de las intervenciones que hacen en Credit Corp, un aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, esa necesidad de pensar en una educación híbrida, extendiendo además la vida
escolar de nuestros hijos y de nuestras próximas generaciones, para que no se acabe con la secundaria, para que no se acabe con la universidad, para que no se acabe con el máster, sino que se convierta en un aprendizaje a lo largo de la vida, va a ser muy necesario. Entonces, ahí nuevamente las colaboraciones van a ser muy, muy importantes. Entonces, de cara al futuro hay muchos retos. Hay muchos retos y muchas posibilidades, donde hay que, nuevamente enfatizo, innovar, 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 con el foco en qué funciona y qué es escalable. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, y muchas gracias a nuestros panelistas. Solo un mensaje final de cierre de COMEX Perú. Seguiremos generando esos espacios de discusión con expertos en el tema, porque nosotros defendemos aquí la libertad de mercado, la inversión privada, el comercio exterior, pero esto solo va a ser posible generar un país con más oportunidades, un país con menor pobreza, un país con un desarrollo sostenible si abordamos estos retos aún pendientes como son salud y educación. Así que siempre a disposición, alcanzaremos estas propuestas también a este gobierno y al próximo gobierno y contaremos con ustedes para levantar la voz, ¿no? y complementar y contribuir con propuestas concretas para afrontar estos importantes retos. Así que muchísimas gracias a todos nuestros expositores y panelistas por acompañarnos el día de hoy. Y nada, a contribuir desde el sector privado también para tener un país con un crecimiento más sostenible. Así que muchísimas gracias, cuídense mucho y muchas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy en el seminario. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Chao. Que estén bien. Chao, chao. Gracias, Chao, gracias. Chao. Adiós. Que estén bien. Claro 5G ya es una realidad en equipos móviles. Tú también hazlo realidad y adquiere tu móvil 5G en tiendaclaro.p. Al ver cómo está evolucionando su enfermedad, se optó por una ventilación protectiva, una intubación temprana. Me dio bastante tranquilidad. Tuve varios enfermeros que se acercaban a revisar mi estado, mi saturación, cada 5 o 10 minutos. Es una paciente que tuvo una condición potencialmente mortal. Y esta paciente en todo momento fue brillantemente manejada. Yo puedo decir, pero así afirmativo y con toda la certeza, que la Clínica Internacional me devolvió a mi hija más mi nieto. ¿Alguna vez escucharon hablar sobre sostenibilidad? Suena un concepto complicado, pero no es como parece. Lo que busca es que todo lo que hagamos, lo hagamos de manera responsable. Pensando no solo en generar ingresos para el negocio, sino también en generar bienestar en la sociedad. Porque no solo es importante qué hacemos, sino cómo lo hacemos. Y no es algo completamente nuevo para nosotros. Aunque no se den cuenta, está presente en mucho de lo que hacemos todos los días. Como cuando pensamos en soluciones para nuestros clientes e impulsamos acciones para ayudar a que a la sociedad y a nosotros nos vaya bien y nadie se quede atrás. Y aunque mucho de lo que hacemos ya tiene ese enfoque, hoy es necesario encender aún más nuestro lado sostenible. ¿Cómo? Encendiendo ese impulso que nos permita llegar a quienes no hemos llegado antes. Impulsando el desarrollo de emprendimientos y pequeños negocios. Encendiendo aún más nuestro compromiso de enseñar a otros que tener salud financiera es más fácil de lo que parece. Encendiendo aún más nuestras ganas de generar el cambio en nuestra sociedad. Por una mayor equidad de género y diversidad, donde todos tengamos las mismas oportunidades. Así, la sostenibilidad tiene que ser parte esencial de nuestro día a día e impulsarnos a tomar acción para lograr ser la empresa, la sociedad y el país que todos queremos. Por eso, en Credit Corp, te invitamos a encender tu lado sostenible y que tomemos acción para que nuestros negocios, productos y servicios sean rentables, pero también responsables. Y para que nos sintamos orgullosos de contribuir a mejorar vidas, acelerando los cambios que nuestros países necesitan. Hoy más que nunca, vivir nuestro propósito es ser sostenibles. Es hora de encender nuestro lado sostenible y ponernos en acción.
Acción, enciende tu lado sostenible.